Compañeros, el día de hoy venimos a explicar un punto de una tarea de la materia física general. El tema es Introducción a la física y geometría vectorial. Tendremos a ver lo que sucede con MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme, y MUA, que es movimiento uniformemente acelerado. Entonces, miraremos de qué consta el ejercicio para poder ir interactuando con un simulador. El ejercicio nos cuenta que debemos tomar un número, el último número de nuestra cédula, ingresarlo a un simulador y cambiando eh, la aceleración, vemos cómo se presenta este fenómeno de MUR o MR o MUA, perdón. Entonces, ya había realizado mi ejercicio. Más sin embargo, vamos a ingresar al simulador y verificar cómo se comportan los datos en el simulador. Me dice que la velocidad inicial debe ser mi último número de cédula. Como mi último número de cédula es 0, entonces el decimal es la libre albedrío. Coloqué el 6. Entonces me daría 0.6. Lo cuadrar acá. Qué difícil. 0.6. Tenemos la velocidad inicial en 0.6 metros sobre segundo, con una aceleración de 0. Miraremos cómo se comporta con un vector positivo. Tenemos unos datos que en el ejercicio nos dice que lo podemos exportar a un Excel que luego se exportará hacia MATLAB. Estos fueron entonces los datos arrojados y que ya fueron anotados en mi ejercicio como tal. Tenemos los datos de tiempo, espacio y velocidad. Esto lo iremos a comparar luego con las dos tablas que tenemos. El segundo punto del mismo ejercicio nos dice que realice la instrucción anterior, cambiando solo el valor de la aceleración por un valor mayor a 0, 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. El valor de aceleración es de libre elección del estudiante. Para este ejercicio se sigue la, sigue la velocidad inicial en 0.6 metros sobre segundo y hubo una variación en la aceleración de 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Veremos con esta variación cómo se comporta el simulador. Sí, hacemos un cambio en la aceleración de 3.5. 3.5. Entonces, con la misma velocidad, pero con una diferente aceleración, vemos cómo se comporta. Estos datos serán exportados hacia un Excel para luego hacer una comparación en MATLAB. Ya eso lo hice, tenemos la tabla con una aceleración, aceleración en 0, pero con una velocidad inicial de 0.6. Y en el mero Excel notamos que la aceleración es constante. La velocidad inicial es constante. Mientras que con el cambio de la aceleración a 3.5 metros sobre segundo al cuadrado, ya se nota una variación en estos datos de la velocidad constante. Estas fueron dentro del MATLAB, estos fueron los gráficos que obtuvimos de acuerdo a espacio-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo.
con una velocidad inicial de 0,6 y una aceleración de 0. Y mientras que se nota lo cuadrático con la sobrevolación de 3,5 en la aceleración. ¿Qué podemos deducir de la diferencia entre los dos movimientos? Lo siguiente. Cuando la aceleración es cero, el movimiento se convierte en un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad permanece constante y la posición varía linealmente con el tiempo. En la gráfica de velocidad versus tiempo, el área bajo la curva representa el desplazamiento del objeto en el movimiento rectilíneo uniforme. Esta área es un rectángulo, calculado como velocidad X, tiempo. Y el MRUA, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la gráfica es una línea inclinada y el área corresponde a un trapezoide, representado en el desplazamiento con la ecuación x igual a v sub 0 por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. En ambos casos el área indica cuando ha avanzado el objeto, cuánto ha avanzado el objeto, pero en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, incluyendo un término cuadrático por la aceleración. El término cuadrático sería este, que es una semicurva en el plano que hace referencia a la aceleración. A grosso modo, esta fue mi explicación de cómo interactué con con las tablas de comparación y con el simulador y los resultados que obtuve en MATLAB. Espero haya sido claro. Muchas gracias. No sé si quedó claro.